Vamos a esperar un par de minutos porque veo que se está conectando gente. Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Buenos días a todos. Mi nombre es Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Y vamos a dar inicio al webinario sobre la convocatoria de doctorados industriales que está próxima a publicar y que bueno, intentaremos explicar pues, las novedades que tiene e intentar resolver las principales dudas que aparezcan a lo largo de la presentación. Indicarles que tanto la presentación como este propio webinario será grabado y podrán tener acceso a toda la información pues mañana o el lunes en la página web de la agencia. También indicarles que cualquier pregunta que necesiten resolver a lo largo de la presentación pueden incorporarla al chat y al final de la presentación pues intentaremos hacer una recopilación de esas preguntas y contestar a las preguntas más generales que puedan ser de interés para todo el mundo, y para las preguntas más concretas pues en la propia presentación aparecerán unos direcciones de correos electrónicos donde las podrán enviar. Entonces, sin más preámbulos, doy paso a mi compañera, a Bárbara Alcocer, que será quien haga la presentación. Y bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Bueno, gracias, Lourdes. Cojo el testigo entonces. Lo primero que voy a hacer va a ser compartir la pantalla, no tardo nada. De acuerdo. Vale. ¿Se ve bien? ¿Pasan bien las diapositivas? Bueno, espero que sí, si no, yo creo que me avisaré. Sí, perfecto. Sí, perfectos. De acuerdo. Bueno, pues efectivamente, como dice Lourdes, voy a presentar el programa de doctorados industriales de este año 2024, que además tiene importantes mejoras con respecto a los tradicionales doctorados industriales que venimos convocando desde el año 2016. La presentación de hoy se compone de unas 25 diapositivas con este contenido. Vamos a hablar del plan de acción para doctorados industriales, que es el plan de acción en el que se enmarcan estas ayudas. Vamos a hablar de su finalidad, de las entidades que pueden hacer la solicitud, que pueden ser entidades beneficiarias, los requisitos del personal investigador que nos van a poder proponer estas entidades, las características generales de la ayuda, cómo se va a desarrollar la presentación de solicitudes, qué plazo va a haber para ello, luego toda la instrucción del procedimiento de concesión, la evaluación, la selección de propuestas, la concesión y el inicio de las ayudas. Y luego también hablaremos de las obligaciones de los beneficiarios durante la ejecución de las ayudas, el pago, la justificación, su seguimiento científico-técnico y las modificaciones que pueden producirse. Bueno, pues como digo, estas ayudas han quedado enmarcadas dentro del plan de acción para doctorados industriales, que normalmente nos referimos a él con sus siglas PADI, y que ha sido impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a lo largo del año pasado. ¿Qué
principales objetivos tiene este plan referido a los doctorados industriales? Pues en primer lugar, lograr una mayor colaboración, por supuesto, público-privada, y una mayor transferencia del conocimiento científico desde y hacia el ámbito empresarial y el ámbito público. Los doctorados industriales especialmente pueden beneficiarse de estos objetivos, dado que no dejan de promover en la obtención de un doctorado, que es un título propio de las universidades, expedido por las universidades, pero que a la vez permite el desarrollo de estas tesis en un ámbito empresarial. Bueno, y por supuesto también tiene un objetivo nada desdeñable, que es la mejora de la empleabilidad del personal investigador. Abrir el ámbito de lugares en los que este personal investigador puede desarrollar su carrera científica. Bueno, pues la convocatoria de doctorados industriales de este año incorpora estos objetivos que ya venían incorporados en convocatorias anteriores, pero que tienen un especial impulso en esta última convocatoria, con un rediseño de los gastos elegibles, que luego explicaré con todo el detalle, y con un importante incremento presupuestario. En el año anterior, la convocatoria anterior, el presupuesto era de 4 millones de euros y este año el presupuesto se dobla hasta los 8 millones de euros. Bueno, pues, ¿qué finalidad tienen estos doctorados industriales? En parte, finalidad compartida con el Plan de Acción de Doctorados Industriales. Este programa pretende la contratación laboral en empresas y otras entidades de personal investigador en formación, esto es, candidatos y candidatas que quieren desarrollar su tesis, estudiar su doctorado. Y también tenemos como finalidad la realización de proyectos de investigación industrial, por un lado, o de desarrollo experimental, por otro, nos valen los dos tipos de proyectos, en empresas y otras entidades. Por lo tanto, tenemos, por un lado, una persona que quiere estudiar su doctorado y, por otro lado, que va a desarrollar su tesis en un proyecto desarrollado en una empresa o otro tipo de entidad de las que luego hablaré. Y, por supuesto, el objetivo dentro de los objetivos generales del PADI es favorecer su inserción laboral, favorecer la empleabilidad, de este tipo de personal y también, especialmente importante, incrementar la competitividad del tejido productivo, incorporando el mejor talento disponible a las plantillas de estas empresas y entidades. Bueno, pues como toda ayuda, y en este caso ayuda en régimen exclusivo de subvención, pues en concurrencia competitiva, pues estas ayudas se van a regir por unas órdenes de bases, que en concreto son las que ya teníamos desde el año 2022, pero con las modificaciones necesarias que han sido incorporadas debido a esta remodelación que se perseguía del programa y que son las modificaciones del año 2023 y del 2024, última de 4 de abril. Por supuesto, al ser ayudas públicas, se tienen que someter al régimen general de subvenciones y a su reglamento de desarrollo. Al estar en el ámbito de la investigación y el desarrollo, también se someterán a la Ley de Ciencia, Tecnología y de la Innovación, y con carácter general, naturalmente, a la Ley de Procedimiento Administrativo, al régimen jurídico del sector público, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, dado que finalmente estas ayudas financian la obtención de un título de doctorado, y el Real Decreto, por tanto, en el que se regulan dichas enseñanzas oficiales de doctorado. Bueno, entrando un poco en materia, sobre todo de interés para las entidades que puedan sentirse impulsadas a hacer una solicitud a este programa. ¿Quién puede hacer la solicitud? ¿Quién podrá ser una entidad beneficiaria? Bueno, pues en nuestros programas de doctorados industriales venían siendo posibles entidades beneficiarias las empresas
incluidas dentro de este epígrafe de empresas, las empresas spin-off y las jóvenes empresas innovadoras. Animo a las entidades que se encuentren dentro de estas definiciones a que consulten en la convocatoria el apartado de definiciones en su artículo 5 y se incorporan como posibles entidades solicitantes nuevas en esta convocatoria del año 2024, entidades privadas sin ánimo de lucro y también administraciones públicas, entidades públicas, que en sus estatutos o normativa reguladora no tengan en principio la I+D como actividad a desarrollar, pero que no obstante sí puedan desarrollar un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental destinado a la transferencia del conocimiento con la incorporación de este investigador o investigadora en formación que llamamos el doctorado industrial. Bueno, pues entonces estas son las entidades que pueden hacer la solicitud. En esa solicitud nos van a proponer la contratación de la persona que va a hacer el doctorado, ¿de acuerdo? ¿Qué requisitos tienen que tener estas personas propuestas? Bueno, pues tendrán que estar en disposición de estar matriculados o admitidos en un programa de doctorado en el próximo año 2024-2025 y tendrán que cumplir este requisito en el momento de la formalización del contrato, después de todo el procedimiento de instrucción de esta convocatoria, o sea, tras la resolución de concesión. Por otro lado, este personal investigador en formación propuesto por la entidad solicitante no debe haber tenido vinculación laboral con la entidad solicitante ni con ninguna otra relacionada accionarialmente con ella, al menos desde el pasado 24 de febrero del 2023. ¿Por qué se exige que no haya una vinculación laboral con la entidad contratante previamente a esta solicitud? En primer lugar, porque el programa persigue la incorporación de nuevas contrataciones, ¿de acuerdo? No de contrataciones que ya estuvieran hechas en las empresas, entre otras cosas porque se perdería el efecto incentivador de estas ayudas y caerían en la categoría de ayudas ilegales. Por lo tanto, se pretende la incorporación de nuevas contrataciones. No obstante, si se permite que esta persona ya haya estado contratada desde el pasado 24 de febrero del año 2023, porque fue la fecha en la que terminó el periodo de solicitudes de la anterior convocatoria de doctorados industriales. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, aunque el programa tiene un periodo de solicitudes muy acotado, sí se permite que existan solicitudes de contrataciones que abarquen todo el año. Las anteriores habrían caído en la posibilidad de hacer la solicitud en la convocatoria pasada y las posteriores tienen la posibilidad de hacer su solicitud en esta convocatoria que ahora se abre. Más requisitos. Pues no contar, las personas propuestas para contratación no pueden contar con una participación en el capital de la empresa suficiente para su control, para que no sean autocontrataciones que solamente persigan la obtención de una subvención, sino que efectivamente sean contrataciones de incorporación de talento necesario para la empresa como incorporación de talento nuevo. Y estas personas obviamente tampoco habrán podido tener una ayuda predoctoral de más de 12 meses, una ayuda para la misma finalidad, porque entonces consideramos que su doctorado podría estar ya bastante avanzado y no sacar el máximo partido de los 4 años de duración de esta ayuda y no tener ya el título de doctor, puesto que tampoco perseguimos la obtención de doctorado sobre doctorado. ¿De acuerdo? Bien. Características de las ayudas. Como he dicho, tienen una duración de 4 años. El objetivo es que antes del término de estos 4 años, la persona contratada haya leído la tesis. Esto es un requisito tanto de la persona contratada como de la entidad contratante que debe facilitar al doctorando o doctoranda
al doctorando, perdón, al doctorando la lectura de su tesis en plazo. Si no se lee la tesis en plazo, se exponen al reintegro de la última anualidad de la ayuda. Tiene un presupuesto de 8 millones de euros, del que se reserva, en el que se reservan 335.000 euros para personas con discapacidad igual o superior al 33%. ¿Qué se va a financiar? Bueno, pues los costes directos de ejecución de este proyecto, incluida la contratación propia de la persona que va a desarrollar la tesis, los costes de movilidad y gastos de matrícula de doctorado. Y el proyecto, bueno, pues lógicamente se tiene que desarrollar, si no totalmente en parte, en la entidad solicitante o en la entidad beneficiaria, aunque por supuesto podrán existir actividades de colaboración con otras entidades, como puede ser la misma universidad, organismos públicos, etcétera. En tal caso, bueno, pues tendrá que informarse del correspondiente convenio de colaboración entre la entidad beneficiaria y la otra entidad donde el doctorando vaya a desarrollar su actividad. Por tanto, en síntesis, los costes financiables podrán ser los gastos de contratación de la persona seleccionada, entendiendo como tales gastos su retribución bruta más la cuota empresarial de la seguridad social por parte de la empresa. Los gastos de movilidad con una única ayuda de 5.500 euros por cada persona contratada para la financiación de estancias en otros centros. Otros gastos de ejecución del proyecto con una ayuda máxima de 40.000 euros por proyecto y también se financiarán con una única ayuda de 1.500 euros por persona contratada los gastos de matrícula en el propio programa de doctorado. Estos gastos los voy a explicar un poquito más porque tienen cada uno de ellos sus particularidades. En cuanto a la contratación de la persona seleccionada, bueno, pues el presupuesto financiable será, como digo, la suma de la retribución bruta más la cuota empresarial de la seguridad social. Esto conforma una cantidad que será financiable en un determinado porcentaje, que luego hablaré. Esta cantidad, digamos, base, será como mucho de 30.000 euros y exige que la retribución bruta anual de la persona contratada sea de al menos 22.500 euros brutos anuales. Bien, pues sobre esta cantidad base se van a aplicar unos porcentajes de intensidad de ayuda. ¿Por qué se aplican estos porcentajes? Porque estas ayudas de doctorados industriales, en todos sus costes financiables, con excepción de los pagos de la matrícula, están sometidos al régimen general de exención por categorías. Son ayudas de Estado que se consideran legales hasta unos ciertos porcentajes, que varían en función del tipo de entidad y en función del tipo de proyecto. Proyectos más alejados del mercado con más riesgo, mayor porcentaje, y las entidades más pequeñas con mayores dificultades de acceso a financiación, pues tendrán también intensidades mayores. Por lo tanto, este es el cuadro de intensidad de ayudas que se va a aplicar y que queda como sigue. Vemos aquí la columna de las pequeñas empresas, la de medianas empresas, y luego quiero hacer una mención al resto. En ese resto consideramos tanto a las grandes empresas como a este otro tipo de entidades que pueden ser administraciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro que puedan tener actividad económica ligada al proyecto presentado. Si tienen actividad económica ligada al proyecto presentado, van a ser consideradas como grandes empresas y van a tener unos porcentajes de intensidad de ayuda que vienen aquí reflejados del 50% y el 25% según el tipo de proyecto. Pero
se hace una excepción permitida en el Reglamento General de Exención por Categorías, y es que las administraciones públicas y las entidades públicas sin ánimo de lucro que nos presenten un proyecto que esté estrictamente ligado a actividades no económicas, bueno, pues en este caso los porcentajes sí podrán ser de financiación del 100% del presupuesto financiado. En este caso, en el que se obtiene un 100% como ayuda del coste financiable, existen una serie de requisitos para poder quedar fuera de la consideración de ayuda de Estado. Bueno, es una ayuda de Estado, digamos, permitida hasta un 100%. Y es que ustedes probablemente conozcan ya estos requisitos, pues les tendrán que tener una contabilidad separada, tendrán que definir muy bien en su contabilidad las actividades económicas de las no económicas. Si hay un cierto solape entre ellas, tendrán que cumplir con unos ciertos porcentajes recogidos minuciosamente en la convocatoria. Y, importante, los posibles rendimientos obtenidos por la ejecución de este proyecto deberán ser siempre reinvertidos en actividades no económicas, obviamente. Si alguna entidad entra dentro de esta categoría, que tendrán que autodefinirse de inicio en la propia solicitud, pues les invito a que la convocatoria lean con todo el detalle los requisitos que tendrán que cumplir para ser así consideradas. Bueno, otro coste financiable, como hemos dicho antes, es la movilidad. Se llama de movilidad, pero bueno, realmente es la financiación de estancias de este personal investigador en formación en otros centros para la formación propia o en otros centros donde sea necesario para el desarrollo de sus tesis. Bueno, pues este coste también estará sometido a las intensidades de ayuda estipuladas en el régimen general de exención por categorías, que son las mismas del coste anteriormente explicado y por lo tanto no lo voy a explicar dos veces. Pero bueno, sí tiene algunas particularidades y es que los importes de esta ayuda estarán limitados a 1.500 euros al mes, que equivale a 50 euros al día en el caso de estancias en España, y hasta 65 euros al día en el caso de estancias fuera de España. Si hablamos de entidades privadas, bueno, pues tendrán que regirse por los máximos de dietas por alojamiento, manutención del propio Real Decreto del año 2002 que encontrarán sin ninguna dificultad publicado. Y en el caso de entidades públicas, bueno, pues los que deriven de su propia normativa, que en algunas ocasiones es algo más, más beneficiosa que el propio Real Decreto del año 2002. Bueno, con los límites que ya he dicho de los importes limitados a 50 euros por día de estancias en España y 65 euros día de estancias fuera de España. Otros costes financiables relativos a la ejecución del proyecto. Tendrán que ser costes directamente relacionados con la ejecución del proyecto. Bueno, pues aquí en cada solicitud se presentará un presupuesto financiable propuesto por la entidad que hace la solicitud que finalmente quedará en un presupuesto financiable en el momento de la concesión. A ese presupuesto financiable definido en el momento de la concesión se le aplicarán de nuevo los mismos porcentajes de intensidad de ayuda de los que hemos hablado antes. De tal forma que la ayuda máxima que puedan obtener, ayuda neta máxima que puedan obtener, será de 40.000 euros por proyecto. ¿A qué pueden dedicar estos 40.000 euros por proyecto? Bueno, pues a otros costes de personal, aparte de la contratación de la persona que está estudiando el doctorado, que esa queda ya financiada con el otro coste que hablé en primer lugar. Pero bueno, puede que haya algún otro coste de personal pequeño, costes derivados de la formación y la mentorización del personal asociado a la actuación, costes de
movilidad de otras personas también del proyecto, dado que la persona que está estudiando el doctorado ya tiene su movilidad financiada con el otro concepto de ayuda, ¿de acuerdo? Inmovilizado de material, que es, al final es adquisición o arrendamiento de equipamiento principalmente, material fungible, activos inmateriales de todo tipo, el uso de bancos de datos, costes de computación, servicios centrales del organismo, en fin, una serie de gastos que les invito a que los puedan mirar con todo el detalle en la orden de bases. Concretamente en el artículo 8.4 de las bases reguladoras. De todos los gastos que vienen en este artículo 8.4 de las bases reguladoras, sí que se especifica en la convocatoria que no serán financiables los gastos relativos a terrenos, gastos financieros, de asesoría financiera, garantías bancarias que por otro lado en este programa no se necesitan, y gastos de amortización de bienes adquiridos con anterioridad a la ayuda, como es natural. Y sí se permitirá, con cargo a este coste, llamémosle del proyecto, la subcontratación de otras actividades hasta un máximo del 50% de este presupuesto financiable. ¿De acuerdo? Respetando los límites y condiciones, obviamente, para lo que hay que estudiar a fondo la convocatoria cada vez que se entre en un supuesto de estos. Bueno, pues ya tenemos descritos los gastos financiables de estas ayudas que, como pueden ver, son cogen un rango muchísimo más amplio que los recogidos en anteriores convocatorias de estas ayudas. Cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de financiar todos estos gastos de los que he hablado. Bueno, pues en primer lugar, en cuanto al coste de contratación de la persona seleccionada, es que el contrato que se firme será incompatible con la vigencia de cualquier otro contrato laboral, de tal forma que se exige una dedicación exclusiva a las labores de este proyecto. Si existiera cualquier otro tipo de contrato no laboral cuyo pago no tuviera carácter de pago salarial, bueno, pues entonces podría ser compatible siempre y cuando no afecte en absoluto a la propia ejecución de la ayuda ni al desarrollo de la tesis, obviamente, que es el objetivo, digamos, principal de estas ayudas. Bueno, si se van a financiar por medio de otras vías, evidentemente el importe total de las subvenciones nunca puede superar en cuantía al coste subvencionable, al coste financiable de la actividad financiada. Y concretamente el contrato no podrá ser cofinanciado con otras ayudas destinadas a la misma finalidad. ¿Pero por qué? Porque ya estamos dando dentro del programa de doctorados industriales el máximo de intensidad posible para este tipo de ayudas, teniendo en cuenta que son ayudas de Estado. Por lo tanto, si nosotros ya financiamos al máximo, no cabe la cofinanciación por otras vías del coste del contrato en este caso, que además es en exclusiva. Muy bien. Y sí se abre la posibilidad de prestar colaboraciones complementarias en tareas docentes. Quiere decir que las personas contratadas para estudiar sus tesis o desarrollar sus tesis en estos centros podrán dar hasta 60 horas anuales de clases en otros centros a petición propia, pero siempre obviamente con la aprobación de su empleador, porque al fin y al cabo son personal de la entidad que les haya contratado. Los proyectos que nos presenten, como todos los proyectos que se presentan a la Agencia Estatal de Investigación, deben atenerse a los principios internacionales
y a toda la normativa que en su momento quede vigente, no solamente al hacer la solicitud, sino información que pueda actualizarse, revisarse o publicarse de nueva acerca de bioética, experimentación animal, bioseguridad, seguridad biológica, protección del medio ambiente, patrimonio natural, biodiversidad y protección de datos. Bueno, esto es algo bastante básico y entramos ya de lleno en la presentación de las solicitudes. ¿De acuerdo? La convocatoria aún no ha sido publicada, aunque está disponible para publicación. Muy probablemente sea publicada mañana mismo, con lo cual les invito a que estén atentos. Y en cualquier caso, el plazo de solicitudes abrirá el día 23 de abril del año 2024. Tengo que decir que siempre y cuando la convocatoria haya sido publicada muy antes, como es obvio, pero está mandada a publicación con estas fechas, de plazo de presentación de solicitudes entre el 23 de abril hasta el 4 de junio de este mismo año. Tengas en cuenta que el plazo cierra a las 2 de la tarde como hora peninsular española. Bueno, la solicitud tiene que presentarse obligatoriamente por medios electrónicos. Los solicitantes son entidades todas con sede social en España y todas con capacidad de medios tecnológicos, por lo tanto, se cumplen los requisitos necesarios para poder exigir en convocatoria la obligatoriedad de la presentación de la solicitud y demás comunicaciones por medios electrónicos. Para ello, el representante legal de la entidad solicitante deberá de darse de alta, si no lo está ya, que puede que lo esté, en el registro unificado de solicitantes. Está accesible en la propia página web de la agencia. También la entidad solicitante deberá inscribirse, si no lo está ya, en el sistema llamado integral el sistema de entidades, SISEN, lo llamamos SISEN, sistema de entidades, donde allí tendrán que proporcionar o actualizar, si ya estuvieran registrados, una serie de datos básicos, identificativos y descriptivos de la empresa. A su vez, deberán cumplimentar el propio formulario electrónico de la solicitud y una vez que tendrá un cierto contenido que ahora desarrollaré. Y una vez que se tiene ya toda la solicitud cumplimentada con todos los archivos adjuntos incorporados y todo correctamente preparado, pues se deberá validar esta solicitud y enviar esta solicitud. No obstante, este envío no surte efectos si no viene firmado y registrado por el representante legal con su firma electrónica, ¿vale? Digamos que la validación y envío es solamente un trámite para nosotros poder volcar la solicitud a nuestros sistemas, pero eso no implica la presentación efectiva de la solicitud. Se considera que la solicitud ha sido efectivamente presentada con la firma y registro electrónico por parte del representante legal de la entidad. Tengan siempre en cuenta que esta solicitud correctamente registrada por el representante legal implica una larga serie de declaraciones responsables que les invito a analizar con detalle, que están en el propio artículo 15.3 de la convocatoria. Yo no las he recogido aquí porque son numerosas, pero todas ellas muy importantes, porque al hacer la solicitud están declarando responsablemente una serie de condiciones, ¿de acuerdo? Sin obstáculo a que desde la Agencia Estatal de Investigación luego se hagan las comprobaciones pertinentes o se requiera la documentación que sea necesaria, específica para hacer comprobaciones de estas declaraciones que a priori son declaraciones responsables. Bueno, ¿y cuántas solicitudes pueden hacerse? Pues las grandes empresas
debido a su tamaño, bueno, pues se les permite hacer 2 solicitudes en esta convocatoria, siempre y cuando sean de proyectos claramente diferenciados. Y el resto de entidades, pues solo podrán presentar una solicitud en esta convocatoria. Bien, ¿qué contenido tiene esta solicitud? Bueno, pues en primer lugar, una instancia general donde se van a poner los datos generales del proyecto, los datos de la propuesta, los datos de la persona propuesta, el presupuesto solicitado, el área en la que se enmarcan, si entran en el turno general o en el turno de discapacidad. Bueno, esta serie de documentos que son necesarios, ¿no? Documentos no, datos. Pero también una serie de documentos que son en extremo importante porque van a ser determinantes en la evaluación de la propuesta, como son el currículum vitae de la persona que va a hacer su tesis en el contexto de este proyecto que nos presentan. Este currículum puede ser presentado en español o inglés. Y hay un modelo disponible en la página web. No usamos en este caso, no exigimos el currículum vitae abreviado porque al fin y al cabo son personas que están comenzando su carrera investigadora en el primer pasito, que es estudiar su tesis o desarrollar su tesis. Pero bueno, un currículum abierto de la persona propuesta. Se va a exigir también la presentación de una memoria científico-técnica del proyecto de I+D y del proyecto de tesis, también con el modelo disponible en la página web, donde allí se van a solicitar, bueno, pues la descripción de las actividades, los objetivos generales, los objetivos específicos, un cronograma de actividades claramente definido, una serie de, en fin, lo mejor es que abran el modelo disponible en la página web y reflexionen bastante acerca de su contenido y la mejor manera de rellenar. Y también se debe adjuntar el currículum vitae, en este caso sí se pide que sea el currículum vitae abreviado, de la persona responsable de la ejecución del proyecto en la entidad. Para ello hay un modelo disponible en la página web también. Pero bueno, probablemente ustedes sepan que también se puede generar este currículum vitae abreviado de manera automática en la página web de la FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hay enlaces en la propia web de la agencia, encontrarán un enlace a todo esto. Esta persona responsable de la ejecución del proyecto en la entidad puede ya ser un doctor o puede no serlo, no necesariamente. Si ya es doctor, podrá darse de alta en la propia universidad como director de la tesis que vaya a desarrollar la persona contratada o no, porque la dirección de la tesis, bueno, pues también podrá desarrollarse por parte de personal de una universidad o de otro organismo de investigación, siempre y cuando pues, esté así registrado en la universidad. Puede ser en el marco de un convenio de colaboración de la entidad con una universidad o de la entidad con un organismo de investigación diverso. En fin, quiero decir con esto que es bastante flexible la organización que vaya a tener ese proyecto de tesis y ese proyecto de dirección de tesis. Se ha flexibilizado hasta donde es posible, pero obviamente sí que tiene que haber una persona responsable de esta actividad dentro de la empresa o de la entidad beneficiaria, dado que en última instancia son los responsables de que la ayuda llegue a buen término cumpliendo los objetivos marcados para ella. ¿De acuerdo? Bueno, pues el currículum de esta persona responsable también va a ser valorado en el proceso de
evaluación de las propuestas de las ayudas. Como documentación adicional, bueno, pues en el caso de empresas de reciente creación, pues tienen también disponible un modelo en la página web para que nos manden su plan de negocio. Si son entidades no obligadas a registrar sus cuentas en el registro mercantil, bueno, pues entonces van a tener que adjuntar las cuentas cerradas y auditadas del año 2021 y 2022. En el resto de casos, lo más ágil es que, en fin, estas cuentas del registro mercantil van a ser consultadas por la agencia. Es documentación pública que puede ser perfectamente consultada y de hecho es consultada por la agencia que es necesaria su consulta incluso para poder clasificar correctamente a las empresas en pequeñas, medianas, grandes, etcétera. Bueno, este es el contenido básico de la solicitud. Quiero llamarles la atención en los 3 epígrafes que tengo aquí resaltados en color azul. ¿Por qué? Porque es la información que va a determinar la concesión de la ayuda, en última instancia, en función de la excelencia científico-técnica de la propuesta. Y muy importante, y llamo la atención sobre ello, porque son documentos que no son subsanables. No son subsanables. Como lleguen, van a valorarse. Y si no llegan, yo creo que yo creo que la aplicación de solicitudes no deja cerrar la solicitud, o sea que algún documento van a tener que meter. Y les insto a que sea el documento muy bien razonado, muy bien justificado, muy bien trabajado, porque no es un documento que vaya a poder ser subsanable a posterioridad. Bueno, ¿con qué criterios de evaluación van a valorarse las propuestas? Pues están aquí recogidos. Con 15 puntos la trayectoria académica del personal investigador en formación propuesto, hasta 15 puntos. Aquí se mirarán sus aportaciones científico-técnicas, si ha tenido movilidad, internacionalización, en fin, su expediente académico en gran parte, puesto que en muchos casos serán personas que deciden estudiar su doctorado tras la obtención del título habilitante anterior. En segundo lugar, se va a valorar la adecuación del candidato a la actividad a desarrollar. Esto permite también valorar otros aspectos del currículum del candidato o candidata que no sean estrictamente su expediente académico, sus aportaciones científico-técnicas. Se valorará también con 20 puntos el plan de formación propuesto, que al final no deja de ser una planificación a medio plazo, que son los 4 años de la ayuda, una planificación para la obtención de la tesis, o sea que aquí se requiere que den explicación a qué medios formativos van a ponerse a disposición del personal investigador para la lectura exitosa de sus tesis. Con 30 puntos, la calidad y viabilidad científico-técnica de la propuesta, básicamente del proyecto, que podrá ser de investigación industrial, o de desarrollo experimental. Y con 20 puntos también se valorará el impacto y efecto incentivador, ojo, en la actividad de I+D de la entidad. Esto no es un impacto de la ayuda a nivel del sistema español de ciencia o a nivel del sistema mundial de ciencia, no. Con estos 20 puntos se trata de recoger ¿qué efecto va a tener esta contratación sobre la entidad? Esta incorporación de talento a la plantilla de esta empresa o de esta otra entidad que pueda ser beneficiaria, esta incorporación de talento, ¿qué efecto va a tener sobre la entidad beneficiaria? Efectos sobre sus colaboraciones científico-técnicas, sobre los productos que pueda sacar, sobre los servicios que pueda prestar, servicios nuevos, sobre sus propios departamentos de I+D,
qué impacto puede tener sobre su capacidad de patentes, en fin, todo este tipo de cuestiones. Impacto en en la propia entidad beneficiaria, ¿vale? Bueno, pues estos son los criterios. Con estos criterios se van a valorar todas estas propuestas. La valoración de estas propuestas se produce en comisiones técnicas con expertos científico-técnicos en todas las áreas, las 19 áreas que recoge la propia convocatoria, donde la agencia cuenta con sus colaboradores científico-técnicos específicos de cada área, y las propuestas que alcancen 60 puntos, pues en principio son elegibles para concesión. Si las propuestas que obtengan más de 60 puntos son más que las disponibilidades presupuestarias permiten financiar, pues se cogerán las listas priorizadas, se irá agotando el presupuesto según se va bajando por la lista, y las que queden fuera pero que tengan más de 60 puntos, pues quedarán en una lista de reserva. Una lista de reserva que luego pueden pasar a concesión. No es improbable, puesto que en todo el proceso, desde que se abren solicitudes hasta que termina todo el proceso de concesión, pues son muchos meses. Pues pueden ser fácilmente 9 meses. Y pues en esos 9 meses hay bajas, claro que sí, de solicitudes que toman otro derrotero y que finalmente renuncian a la ayuda, y entonces pues entran candidatos de reserva a estar concedidos. O sea, quiero decir con esto, la filosofía de estas ayudas es agotar todo el presupuesto que se tiene, agotar estos 8 millones hasta el último momento que podamos recoger ayudas dentro del programa. Bien. Bueno, pues cuando ya se tienen las puntuaciones, con una lista priorizada por nota, exclusivamente por nota, pues se publica en la página web de la agencia la propuesta provisional de resolución. Esto da apertura a un trámite de audiencia de 10 días hábiles, donde se pueden hacer alegaciones. Tras ver todas estas alegaciones, se publica la resolución de concesión definitiva, y ahí se abre otro plazo para posibles recursos que puedan presentarse. Y también se abre el plazo para la presentación de contratos y la incorporación de las personas contratadas, que será esa incorporación, esa fecha de inicio de la ejecución de las ayudas. La fecha de inicio de ejecución de las ayudas puede ser una u otra. Lo explico muy brevemente. Si son personas que ya vienen contratadas con anterioridad a la resolución de concesión, bueno, pues entonces el inicio de la ayuda va a ser al día siguiente de la resolución de la propia concesión. Si son personas que aún no están contratadas en el momento de la concesión, deben ser contratadas en el periodo de presentación de contratos. Bueno, pues en esa fecha que nos indiquen de periodo perdón, en esa fecha que nos indiquen en el contrato, que nos llegará en el periodo de presentación de contratos, pues esa será la fecha de inicio de ejecución de la ayuda. O sea que puede variar un poquito. Bueno, pues cuando ya una entidad es beneficiaria de esta ayuda, caen sobre ella una cierta cantidad de obligaciones que son bastante básicas y horizontales a todas las ayudas de la agencia. En primer lugar, contratar laboralmente a las personas, como es obvio, porque si no, no podrían dar cumplimiento al objeto de la ayuda. Importante poner a disposición de este personal contratado las instalaciones, medios materiales y formativos necesarios. Tienen que garantizarle
los derechos y obligaciones propios de los que disfrutan el resto del personal de la entidad. Deben comunicar al órgano concedente, que somos la agencia, todas las incidencias que se puedan producir durante la ejecución de la ayuda, especialmente si tienen necesidad de alguna modificación. Deberán solicitarla en el plazo de 2 meses desde que se genere dicha necesidad, y tendrán que dar publicidad al carácter público de la financiación, obviamente, poniendo los logos necesarios de la agencia, etc. Y en el caso de estas entidades que vayan a beneficiarse de un 100% de financiación del presupuesto financiero de las ayudas, pues las ganancias generadas por esta subvención o la ejecución de estos proyectos deberán reinvertirlas también en actividades no económicas. Bueno, estos son obligaciones bastante generales y genéricas, pero luego hay unas obligaciones específicas de la naturaleza de este programa, que son las obligaciones en el ámbito formativo de los doctorandos. En primer lugar, tendrán que designar una persona responsable de ser el tutor en la propia entidad. Y que no puede ser una persona ajena a la entidad, tiene que ser una persona con vinculación laboral con la entidad. Podrá ser doctor o no, podrá ser codirector de la tesis o no, pero tiene que haber una persona de referencia tutorizando a esta persona, que en muchos casos no puede ser el representante legal mismo, aunque es el último responsable, el representante legal. Deberá velar por el desarrollo adecuado de las actividades de I+D y también por el correcto avance de la tesis de la persona que está estudiando la tesis en el contexto de su proyecto. Cuando haya un proyecto en colaboración, que es bastante habitual, pues deberán contar con el correspondiente convenio, obviamente. En principio no solicitamos este convenio, pero deberán tenerlo firmado a disposición de la agencia por si les es requerido. Deberán comunicarnos también la defensa de la tesis en 20 días desde que sea defendida. Tienen la obligación de velar para que esta tesis sea leída antes, con preferencia en los 3 primeros años, tal y como marca el Real Decreto de Enseñanzas de Doctorado. Pero bueno, la convocatoria finalmente exige que sea leída la tesis antes del término de la ayuda. Si no se exponen al reintegro de la última anualidad. También digo que si ven de antemano dificultades para leer esta tesis en estos 4 años tope, tienen ocasiones para hacérnoslo saber para intentar buscar soluciones a esta situación. Tienen la oportunidad de explicarnos en el informe intermedio y tienen oportunidad de explicarnos la situación en cualquier comunicación que tengan con la agencia. Igual que tienen siempre abierta la ventanilla, digamos, de hacer una solicitud de interrupción de la ayuda, etc. Bien. Y finalmente, y muy importante en el caso de los doctorados industriales, deberán facilitar la publicación de resultados de la investigación en el marco de la tesis. Y deberán facilitar la defensa de la tesis. Evidentemente, el contexto de las empresas es diferente al contexto de una tesis en un organismo público de investigación o en una universidad, donde no se pone ninguna cortapisa a las publicaciones y a los congresos y a la máxima difusión de los conocimientos. En el caso de las empresas, bueno, pues entran a formar parte de la balanza de qué interesa más o qué interesa menos esta publicación de resultados o mantener los resultados sin publicar en aras de una explotación comercial o en aras de una futura patente o en, bueno. Bueno,
pues tendrán que poner sentido común, pero desde luego debe facilitarse la lectura de las tesis. Y la lectura de las tesis implica, en la mayoría de los casos, la publicación de resultados previos a la lectura de la tesis. Bueno, muy bien. Entonces, los contratos que deban firmarse, pues serán cualquier contrato legalmente vigente que cubra todo el periodo de la ayuda, que son 4 años. Deberán presentarse en 20 días tras la resolución de concesión, deberán hacer referencia expresa a que están financiados por los doctorados industriales de la agencia, por lo tanto deberán incluir los logos del Ministerio de Ciencia e Innovación, de Ciencia, Innovación y Universidades. Disculpen, que tengo aquí puesto el ministerio anterior. Y el logo de la agencia. Si encontraran alguna dificultad para la presentación de estos contratos justo en estos 20 días hábiles, si es una razón suficientemente argumentada y justificada, pues puede solicitarse una ampliación de este plazo. ¿Qué razones pueden ser justificadas? Pues una baja por incapacidad temporal de algún tipo de la persona que se debe contratar, las bajas maternales o paternales, en fin, cosas de este tipo. Anteriormente también se nos daban situaciones un poco difíciles cuando era necesario. Ha saltado una alarma por aquí. Creo que Espero tenemos que no una alarma, sí. ir corriendo. No, bueno, yo voy a seguir, salvo que Sí, nos indiquen otra cosa. sí, intenta, Eh, no sé, ¿Qué te abreviar, apetece? porque me temo que en cualquier momento nos van a hacer salir. De Bueno, hecho, pues ya vienen a muy rápido, buscarnos. muy rápido. Sí que se daban situaciones, por ejemplo, de personas que tenían dificultad para encontrar los visados o la expedición del número de identificación de extranjero para contrataciones de personas que no eran españolas. Pero bueno, la verdad que esto quedó bastante resuelto con la ley de emprendedores, que incluyeron algunas disposiciones que facilitaron mucho la contratación de personal altamente cualificado, especialmente aquellas entidades que tienen concedidas ayudas públicas. No me enrollo. El pago de las Perdona, ayudas. Bárbara, termina rápido porque ya nos están viniendo a buscar, que es no sé, supongo que, espero que sea un simulacro y tenemos que Sí. abandonar el edificio inmediatamente. Ay, por Dios, qué cosas nos pasan. Bueno, el pago de las ayudas será anual, el de los contratos, y en el primer año, tras la concesión, se pagarán todo el resto de conceptos. La justificación será una cuenta justificativa con aportación de informe auditor. Esto es novedoso en estas ayudas. En cuanto al seguimiento científico-técnico, contamos con un informe intermedio al término de los 2 años, un informe final al término de los 4 años. Será necesario que sea un informe favorable para la continuidad de la ayuda y en el informe final será necesario la comprobación de que se ha leído la tesis para no sufrir el reintegro de la última anualidad de la ayuda. Y, como todas las ayudas de recursos humanos, se tienen derecho a interrupción y prórrogas en una serie de supuestos recogidos en la Ley de la Ciencia, como es la incapacidad temporal de más de 2 meses, permisos por gestación, embarazo, nacimiento, maternidad, cuidado de menores, familiares, excedencias por cuidado de hijo, por violencia de género. Todo este tipo de situaciones podrán dar lugar a interrupción y prórroga de las ayudas, que siempre deberán comunicarnos en el plazo máximo de 2 meses, porque si no, no pueden tener derecho a prórroga para no perder este privilegio, ¿no?, de poder prorrogar las ayudas. Deberán comunicarnos estas incidencias rápidamente en el plazo de 2 meses. Y aquí termino. Gracias por su atención. Pueden dirigirse en estos enlaces a los que, como se va a colgar la presentación, pues podrán pinchar en ellos. En estos enlaces tendrán la posibilidad de plantear preguntas concretas que llegarán a las unidades que pueden contestarlas. Muchas gracias. Gracias, No sé si Bárbara. tenemos que irnos o no. A mí Pues no me han sí, dicho nada, ¿eh? bueno, yo ya Salimos. tengo aquí en la puerta, nos tenemos que ir ya. Sí, salimos todos, venga. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar hacer, como no ha sido posible contestar a las preguntas, es
agruparlas y dentro de del documento de preguntas frecuentes que normalmente incorporamos en todas las convocatorias, pues intentamos dar respuesta a las convocatorias que se han hecho a las preguntas que se han hecho dentro del chat, puesto que no hay otra manera de hacerlo en este momento. Perdón, Lourdes, que nos quedamos, Lourdes, que ya ha sido una prueba, ya está cancelada, nos quedamos. Sí, bueno, pues nada, entonces, bueno, voy a ver, porque a mí yo tengo aquí a alguien en la puerta diciendo que me vaya. Así que voy a ver qué es lo que pasa y si no, pues bueno, pues si podemos continuar, vete empezando tú, Joaquín, a hacer alguna de las preguntas, a ver si podemos contestar alguna. Y voy a ver yo qué pasa, si podemos seguir o no. Igual se ha hecho larga la presentación. Recogemos preguntas. Sí, me dicen que sí, que damos paso a turno de preguntas, que sí que podemos quedarnos. No sé si me escucha Lourdes. A ver, yo no he estado pendiente del chat, yo no veo las preguntas que pueda haber. ¿Qué os parece? Yo he estado viendo preguntas y hay muchas asociadas a la elegibilidad de las entidades que pueden pedir ayudas. Pues ha habido preguntas diversas, desde fundaciones dedicadas a la investigación, hospitales, protección civil. Digamos que hay bastante confusión a la hora de qué tipo de elegibilidades. Entonces, yo creo que, Bárbara, merece la pena hacer hincapié en cuáles son las novedades de este año, qué entidades son las que pueden entrar, y luego puntualmente, si alguien tiene dudas, pues que nos escriba al buzón. Sí, la convocatoria, cuando la puedan leer, podrán comprobar que lo deja muy claro. Tenemos que tener en cuenta que los doctorados industriales desde el año 2016 solamente recogían como posibles beneficiarios a las empresas con ánimo de lucro y lo que es la definición de una empresa, definición recogida en la recomendación de la Unión Europea. En esta ocasión, con una correspondiente subida de presupuesto y también flexibilización en los gastos que pueden ser elegibles, o una ampliación considerable de los gastos que pueden ser elegibles, pues como novedad se añaden a las empresas aquellas entidades públicas, administraciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro que no tengan en sus estatutos y normativa reguladora la I+D como actividad principal. Estos son unos tipos de entidades que quedaban fuera prácticamente en todas las convocatorias de la agencia y que, dado que sí que tienen una cierta capacidad de formación en ámbitos que pueden ser válidos para doctorados industriales, pues han sido incorporados a estas ayudas de doctorados industriales. Otro tipo de entidades, como las que acabas de decir, fundaciones, etcétera, bueno, pues podrán concurrir si en sus estatutos no tienen la I+D como actividad principal. Y si tienen la I+D como actividad principal, pues podrán concurrir a otras convocatorias de la agencia de diversa naturaleza. Pero en este año a doctorados industriales, no. Vale, Creo que he contestado bien. Sí, además, de cualquier ¿Alguien quiere forma, matizar? la convocatoria ya está publicada en nuestra web. Y Muy bien. entonces yo creo que muchas de las preguntas, después de una lectura detallada, se van a solventar. De cualquier forma, he escogido unas cuentas que me han parecido interesantes y hay muchas que son muy particulares. Las vamos a dejar. Bueno, por ejemplo, nos preguntan qué pasa si un estudiante de doctorado acaba la tesis mucho antes de los 4 años y si la ayuda se mantendría viva. Sí, la ayuda se mantendría viva. O sea, la ayuda permite el desarrollo de la tesis en el marco del proyecto y si se lee con mucha premura, bueno, pues el proyecto continúa, porque el proyecto que tienen que presentarnos sí que tiene que tener un horizonte de 4 años.
Entonces el proyecto continuaría y la persona quedaría pues, con una formación postdoctoral en el marco de ese mismo proyecto. Pero tengan en cuenta que si la persona ya ha comenzado antes de empezar la ayuda su programa de doctorado, y ese programa de doctorado que viene estudiando la persona, o esa tesis que viene desarrollando, ha sido financiada con otro programa de la misma finalidad, pues ese programa no podrá haber disfrutado más de él más de 12 meses, ¿de acuerdo? Porque para poder, uno de los requisitos, si recuerdan que recogí en la diapositiva, de las personas que nos van a proponer para contratar, es no haber disfrutado de una ayuda con la misma finalidad durante más de 12 meses. Entonces, Por digamos favor, que apagar no es tan micrófonos. fácil el salto de un doctorado a otro, porque si lleva más de 12 meses ya su doctorado financiado por otra vía, no va a ser elegible esa persona. Muy bien. Pero Otra bueno, pregunta. si ese doctorado lo tiene ya empezado, pero no, ha sido sin financiación, sí sería elegible en ese caso y podría terminar pronto. Bueno, sí, son pocos los casos que nos encontramos con ese esquema, pero bueno, podría ser. Sí, bueno, pues también asociado a las... ¿qué pasa si durante la vida del proyecto el estudiante de doctorado cesa? Si la ayuda se pierde o la empresa podría proponer un cambio de... No, no se pueden proponer cambios. La lógica que hay detrás es la siguiente. Las ayudas están dimensionadas para 4 años. Si, por ejemplo, por poner un ejemplo, a los 2 años la persona se va y nos lo quieren sustituir por otra persona, es que esa segunda persona no tendría la opción de desarrollar plenamente su doctorado en 4 años, le quedarían solamente 2 de ayuda. No tendría ningún sentido. Entonces, si la persona contratada se va de esta entidad, la ayuda va a quedar, vamos, va a quedar de baja, esta ayuda en el momento en que se vaya. Con respecto también hay también inquietud asociada al salario bruto del estudiante de doctorando. Es el salario bruto máximo y mínimo, ¿cómo se fija? Bueno, hay un mínimo, dejadme comprobarlo otra vez porque no lo recuerdo de memoria. Hay un mínimo de 22.500 euros brutos al año. La persona contratada tiene que tener al menos este salario bruto. Sin embargo, no hay límite superior. El salario es libremente pactado entre el empleador y el empleado. Le puede pagar lo que quieran, siempre y cuando sea más que este límite inferior de 22.500 euros. No obstante, las ayudas de doctorados industriales sí tienen un límite superior sobre la cantidad sobre la que se van a aplicar los porcentajes, que es de 30.000 euros al año como presupuesto máximo financiable. Pero esto no implica que no le puedan pagar lo que quieran, lo que quieran. No pasa nada. Entonces, por ejemplo, si a un investigador se le pagan 50.000 euros al año, brutos, pues a estos 50.000 euros brutos al año se le va a añadir la cuota empresarial a la seguridad social, nos va a dar una cantidad, pero no se van a aplicar a esa cantidad los porcentajes, porque exceden de 30.000, se van a aplicar sobre 30.000. Si a una persona le pagan por ejemplo, el mínimo 22.500 euros, a esta cantidad se le va a sumar la cuota empresarial de la seguridad social. Imaginémonos que da 30.000. Bueno, pues a 30.000 sí se le van a aplicar estos porcentajes, porque es el presupuesto financiable máximo. Espero haberlo explicado bien, porque... Yo creo que sí. Asociados a los porcentajes de las ayudas, de los reglamentos de acciones, también preguntan si esto aplica no solo a los costes laborales, sino al resto del proyecto.
Es decir, de los 40.000 euros de la empresa. Ya, sí, entiendo. A ver, no, hay un primer coste. No sé si poner otra vez la transferencia. Bueno, espero, no por no perder tiempo. Hay un primer coste, que es el que digo que está entre los 20, que es el de la contratación de la persona propuesta, que tiene un presupuesto específico con este tope de intensidad de ayuda sobre 30.000 euros. ¿Vale? Y luego hay otro concepto de ayuda, que es el de los gastos directos del proyecto, que tiene como tope 40.000, y en estos 40.000 euros ya no entran los de la contratación de la persona seleccionada, que tiene su presupuesto específico. Sí podrán entrar otras contrataciones de otros gastos de personal, limitada, porque la cantidad es limitada, pero digamos que van separados. El coste de contratación de la persona propuesta, por un lado, y los costes de ejecución del proyecto, por otra. Bien, y el reglamento de excepciones también aplica a esos 40.000 euros del programa, del proyecto. El Reglamento General de Exenciones, que son estos porcentajes que hemos visto en función del tipo de proyecto y de tipo de empresa, afecta al coste de contratación de la persona propuesta. Afectan al coste de la movilidad, las estancias que hacen en otros centros, dentro de España o fuera, y afecta a los costes del proyecto. Y quedan fuera exclusivamente los 1.500 euros que se dan para la matrícula. ¿Por qué? Pues porque la matrícula en el curso de doctorado no es una actividad económica de la empresa, entonces no es considerada una ayuda de Estado, ¿vale? Pero lo otro, sí, los otros conceptos sí tienen incidencia en las actividades económicas. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo creo que con eso queda aclarado. Hay preguntas particulares asociadas a cómo se selecciona el doctorando, si hay alguna edad máxima o mínima. Yo creo que ese tipo en cuanto se vea la convocatoria, yo creo que se va a solventar. Sí, y Joaquín, solamente un segundito, porque veo aquí una persona llamada Alfonso que dice, no se ha respondido la duda. Creo que si la persona asociada dice, si la persona asociada a la solicitud no llega a firmar el contrato desde inicio, ¿es posible sustituirla por otra o no? No. Vale, de acuerdo, es esta la pregunta. Es que había entendido la pregunta de otra cosa. No es posible sustituirla. ¿Por qué? Porque es que ha sido valorado su currículum y su adecuación al proyecto y al impacto de esa contratación concreta de esa persona a esa entidad. Toda la evaluación ha girado en torno de la persona propuesta y del proyecto que va a realizar. Luego, si finalmente no se puede incorporar, no puede ser sustituida por otra porque implicaría un cambio en su valoración. A lo mejor con otra persona no habría obtenido la ayuda. O sí, pero de primeras no lo sabemos. Lo que sí, en ese caso, si no se incorpora desde inicio, lo que sí ocurrirá es que quizás algún reserva sea elegible, pero la primera ayuda ya, para esa empresa concreta y para ese proyecto concreto ya no es recuperable. Yo creo que la última pregunta es ¿cuál es el plazo máximo entre la fecha de resolución y la firma del contrato? La fecha de resolución de la convocatoria y la incorporación del doctorando. Desde la fecha de resolución de concesión, tienen 20 días para la presentación del contrato. Ahora bien, desde la fecha de resolución de publicación de la convocatoria no lo sabemos, porque hay entre medias todo un espacio de instrucción de estas No, ayudas. la pregunta estaba asociada una vez Vale. seleccionado el candidato. Pues desde que ya se sabe el candidato, 20 días. Pero ojo, la entidad sabe que va a obtener la ayuda desde tiempo antes, porque previamente ya ha habido una resolución provisional. O sea, desde que hay una resolución provisional ya la entidad sabe que va a tener la ayuda. Y en ese momento ya puede empezar a mover ágilmente todos los procesos necesarios para la contratación. Pero es verdad que el plazo estricto se cuenta a partir de la resolución de concesión, 20 días. Muy bien, pues yo creo que voy a pasar la palabra a Lourdes Armesto. De cualquier forma, pues, insisto, como la convocatoria es pública, yo creo que va a ser mucho más fácil responder a la mayoría de las preguntas. Sí. Lourdes, por favor. Bueno, la verdad es que he visto que has recogido prácticamente todas, o sea que
yo no tengo ninguna pregunta más así de las que yo había recogido, ya están contestadas. Bueno, como he indicado yo ahí en el chat, lo que pueden encontrar es en la base de datos nacional de subvenciones pueden encontrar el texto completo de la convocatoria. Y lo que falta es la publicación en el BOE del extracto de la resolución y del extracto de la convocatoria. Pero lo que es el contenido de la convocatoria ya se puede acceder y el enlace está en la página web nuestra dentro de la convocatoria. Y yo creo que, bueno, es que yo creo que todas las preguntas están ya recogidas, más o menos. Me he precipitado con esto de la alarma, entonces he empezado a correr para tratar de recogerlo. Ya veo. Entonces no me da tiempo a coger ninguna más porque ya has recogido todas. Pero bueno, en cualquier caso, si hay alguna pregunta así más concreta o más cualquier otro tipo de pregunta, siempre se puede preguntar en los correos electrónicos que se han puesto, que aparecen en la presentación, y seguro que una vez leída la convocatoria, como dice Joaquín, y leídas los documentos de las preguntas frecuentes, muchas de ellas serán solucionadas en principio. Entonces yo creo que por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido útil a pesar de la interrupción que hemos tenido por la alarma. Pero bueno, espero que haya sido útil y bueno, y les deseo todo lo mejor a todos aquellos posibles candidatos y solicitantes de esta convocatoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.